Buenas tardes, buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a este webinar de prelanzamiento del libro La Revolución de los Derechos Sexuales y Reproductivos, presentado por Iniciativas Sanitarias. Esta es una presentación que tiene más de 70 inscriptos, 70 personas que están participando junto a nosotros en esta oportunidad, así que bienvenidas y bienvenidos a todos, y contarles que es en el marco del 20 aniversario de Iniciativas Sanitarias que se edita esta publicación, y que el libro recoge testimonios de los principales referentes de diferentes sectores nacionales e internacionales, de la academia, de organizaciones sociales, de los feminismos, referentes a nivel nacional e internacional, y también desde la política pública, de parte de algunos de los principales responsables de hacerla efectiva. La publicación recopila la historia de la conquista de los derechos en salud sexual y reproductiva en el país desde la perspectiva de los equipos de salud. Algunas de las personas que van a poder encontrar en la publicación son Lucy Garrido, Alejandra López desde la academia, el doctor Marcos Carámbula, Giselle Carino, que hoy también nos acompaña, Francis Kisling, André Lalonde, Aníbal Faúndez, Susana Rostañol, Rafael Sanseviero y el expresidente José Mujica, entre otras y otros que nos acompañan. Y bueno, y hoy y esta noche queremos invitarlos a escuchar a algunos de nuestros panelistas. Estamos aquí con el doctor Leonel Brioso, con Miguel Gutiérrez, y con Ana Lavandera, que están de manera presencial, y tenemos también a oradores que nos van a acompañar a distancia, el doctor Fugner, Giselle Carino y Lucy Garrido, que también van a acompañarnos y a decirnos unas palabras en esta noche. Antes de darle la palabra a nuestra anfitriona y directora ejecutiva de Iniciativas Sanitarias, que es obstetra partera, jefa del Departamento Obstétrico del Hospital de la Mujer del Centro Hospitalario Pereira Rosell, expresidenta de la Asociación Obstétrica del Uruguay, fundadora y expresidenta de la Federación de Parteras, de Obstetras Parteras de Latinoamericana, y también es integrante del Comité Asesor de Socias y del Comité de Incidencia para la Junta Directiva de FO Feminista, y directora ejecutiva de Iniciativas Sanitarias desde hace 10 años. Le voy a pedir que, después de ver algunas imágenes que presentan a nuestra institución, tome la palabra para darnos la bienvenida. Ay, cómo se me acomodan los acordes. Si piensan en el país en que estábamos cuando empezamos con el tema del embarazo no deseado, del aborto, estábamos en un país como muchos donde el aborto estaba penalizado y donde eso implicaba que se entendiera que desde las prácticas profesionales no había nada para hacer. Empezamos de ahí, generando datos donde se vio la dimensión de este tema en nuestro país y la dimensión de la injusticia social que lo atraviesa. Ese creo que fue uno de las claves en la construcción del modelo de atención, el poder profundizar y reflexionar en las prácticas profesionales. Ay, cómo se me acomodan los acordes y las penas. Iniciativas Sanitarias ha sido para mí una parte muy importante en mi vida, porque de la misma manera que vocacionalmente una practica la profesión, también en Iniciativas Sanitarias es un lugar donde uno se desarrolla, donde uno crece profesionalmente y donde uno no solamente articula, sino comparte saberes con otros y otras y otros, porque Iniciativas Sanitarias se basa en la multidisciplina. Eso es un pilar fundamental en Iniciativa Sanitaria para el desarrollo. El principal aporte que hemos tenido colectivamente como iniciativas sanitarias
es reperfilar el rol de los profesionales de la salud como actores comprometidos con los derechos sexuales y reproductivos desde un lugar de no renuncia de nuestras profesiones. Y de ahí se desenvuelven otros aportes, fundamentalmente el modelo de reducción de riesgo y daño en el aborto inseguro. Ha contribuido a sensibilizar y capacitar a profesionales y equipos de la salud a lo largo de todos estos años. Es fundamental contar con profesionales y equipos comprometidos y que sean empáticos con esta temática que es tan importante. Iniciativas Sanitarias ha generado en el Uruguay cambios sustantivos para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Mi corazón no sabe cómo cantar. Como desde el principio nos llamábamos Iniciativas Sanitarias contra el aborto provocado en condiciones de riesgo, trabajar en este sentido para nosotros fue capital y es, creo, el aporte fundamental que hizo Iniciativas Sanitarias al desarrollo de los derechos sexuales y reproductivos, no solamente de nuestro país, sino además de la región y del mundo. Despejar el tema de la ética profesional, del derecho a la confidencialidad y el secreto médico, ese fue un punto clave para la atención, para el modelo. También Iniciativas contribuyó al trabajo con personas, empoderando en materia de salud sexual y salud reproductiva. Por un lado, ha generado una masa crítica de profesionales que se comprometen con la práctica, que encuentran espacios de reflexión y de conflicto con las anteriores prácticas que están llamadas a cambiarse. Por otro lado, hace realidad sus postulados conceptuales en acciones concretas, de manera que las personas realmente accedan en el sistema de salud a los que son sus derechos. Y por último, destaco la vocación de Iniciativas Sanitarias de permear la política pública, de manera de ir hacia la equidad en la que todos y todas podamos ejercer efectivamente los derechos. No correspondía denunciar a una mujer. La mujer estaba amparada en su derecho a la salud y su derecho a la confidencialidad. Eso fue clave. Desde el punto de vista de los derechos en salud sexual y reproductiva, Iniciativas acompaña mi ideología de cómo abordar la profesión. Creo que el trabajo interdisciplinario, que es algo que es como la bandera de Iniciativas Sanitarias, es fundamental para generar cambios en el sistema de salud. Presentó para mí un desafío personal y profesional que implicó conocer, aproximarse y poder darle significación para permitir el abordaje de aquellas mujeres que transcurrían un embarazo no deseado y tantas veces no aceptado, marcador de una profunda inequidad, de riesgo para su salud y un gran estigma para todas las mujeres que lo cursaban. Permitieron generar servicios de salud sexual y reproductiva que posteriormente fue donde se apoyó la ley que años después pudo salir. Que esta ley se incluyera dentro de las leyes del país, haciendo que las mujeres tuvieran derecho a interrumpir voluntariamente su embarazo, fue, creo que, un camino recorrido entre todos y todas y un camino que ya no tiene vuelta atrás. La dimensión política del rol profesional. Creo que eso fue y que nos distingue de alguna manera, hace que sea original a otras formas de avanzar en estos temas en otros países. ¿Y qué más? La incidencia de Iniciativas ha sido una tarea permanente, así como la investigación, así como los servicios, así como la evaluación y monitoreo de todo para tener las evidencias contundentes para poder enfatizar los cambios de políticas y programas. Lo más potente de Iniciativas, de que sea un equipo interdisciplinario, que realmente nos nutrimos unas disciplinas con otros y que posicionamos el tema del aborto desde ese lugar, desde el lugar de los profesionales de la salud. Todo es cierto y es bendito. Solamente. Así como en el año 2001 fuimos parte de la solución, hoy y más allá
debemos seguir siendo parte de este movimiento y trazando las rutas entre todos para poder seguir siendo parte de la solución. Como obstetra partera elijo iniciativas sanitarias para vincularme desde otro lado, desde mi carrera, promoviendo los derechos sexuales y reproductivos a toda la población. En el área en la que trabajo, que es el área de educación integral de la sexualidad, lo que me permite es como llegar desde otro lado, no solamente desde la obstetricia o la anticoncepción, qué sé yo, sino como que puedan realmente disfrutar su sexualidad desde niños, adolescentes y adultos. Y creo que por ahí es donde hay que ir para promover realmente los derechos. Los desafíos que tenemos por delante es, por supuesto, que seguir creciendo, poder sumar jóvenes y adolescentes a la causa, a la agenda de derechos, poder seguir articulando con otras organizaciones en este tránsito que hemos recorrido con iniciativas, poder sumar otras organizaciones también a la causa y, por supuesto, evitar retrocesos, que lo que hemos conquistado en materia de derechos no lo perdamos. No solamente cuidar esos derechos logrados, sino monitorear que las cosas se hagan como lo dice la ley, y eso también es un logro de iniciativas sanitarias. Defender los derechos hasta ahora conquistados, asegurar su cumplimiento y sobre todo reflexionar sobre la importancia de sus logros. Que las generaciones de reemplazo nos conozcan y sepan que este espacio, este movimiento activo que es Iniciativa Sanitaria, les promueve el desarrollo, les promueve poder llegar a calificarse en una práctica profesional comprometida desde los valores profesionales. Porque este tema es importante para el sistema de salud, para poder hacer que las personas identifiquen sus derechos, entiendan cuáles son sus necesidades y de esa manera abordar esta temática en conjunto. Es parte o responsabilidad del sistema de salud mostrarle a las mujeres y a sus familias cuáles son los temas o las necesidades que tienen. Abordar la sexualidad no es solamente hablar de métodos anticonceptivos, es también hablar del placer, de las relaciones que tenemos a nivel afectivo, con las parejas, con los hijos, con otros integrantes de nuestro entorno, y eso es importante también poderlo abordar en el sistema de salud. Creemos firmemente que hay que ampliar esa visión hacia dos agendas muy importantes. Una es la agenda medioambiental. Sin duda, todo lo que está pasando con la crisis del COVID-19 tiene que ver con la destrucción del medio ambiente y, sin lugar a dudas, con lo que hemos dado en llamar la pansindemia, y por lo tanto hay que abrir una línea de trabajo fuerte desde los derechos hacia esa agenda. Y la otra agenda, que siempre la hemos tenido presente pero que tenemos que abordarla doctrinariamente también, es la agenda de las inequidades, ya que son las inequidades las que también verdaderamente enferman y matan, no solo a las mujeres, sino a la infancia, a los varones y a toda la sociedad. Y para nosotros, que trabajamos en esta organización desde hace mucho tiempo, es un privilegio pertenecer a ella, y es desde ya y desde siempre un compromiso con la salud sexual y reproductiva de las mujeres de nuestro país. ¿Y qué más? ¿Qué más quisiera que la música en el alma y tu amor en las trincheras? Iniciativas sanitarias es la manera en la que elijo ejercer mi profesión. Vocación y compromiso, compromiso con los derechos de las personas. Compromiso. Compromiso. Compromiso y responsabilidad. Dinamismo y desarrollo. Desarrollo profesional. Profundizar nuestra empatía, aprender por sobre todo. Pertenecer a esta organización es, repito, un privilegio para profesionales como nosotros. ¿Y qué más? ¿Qué más quisiera que la música en el alma y tu amor en las trincheras? ¿Y qué más? ¿Qué más quisiera que la música en el alma y tu amor en las trincheras? Bienvenidas, bienvenidos al prelanzamiento de nuestro libro Uruguay, la revolución de los derechos sexuales y reproductivos,
crónica y testimonio de 2 décadas pro vida y pro derechos. Para Iniciativas Sanitarias es un verdadero placer realizar este evento nacional y regional. Saludo a las autoridades nacionales y organismos internacionales, a panelistas que agradecemos nos acompañen y participen, a Giselle Carino, que la tendremos en una participación virtual, dándonos su mensaje como líder de FOS Feminista, de la cual somos parte, así como un amigo de tantos años, Carlos Fugner, past president de FIGO, quien acompañó nuestra proyección del modelo en Uruguay como proyecto auspiciado por la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, junto con la Sociedad Ginecotocológica del Uruguay y la Asociación Obstétrica del Uruguay. A otro amigo, como es el doctor Miguel Gutiérrez, sentado a mi derecha, como director ejecutivo de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología. A la querida Lucy Garrido, representando a la articulación feminista Marcosur y Cotidiano Mujer Uruguay, y a un profesional de nuestro equipo, fundador de nuestra institución, presidente saliente de la Junta Directiva y director del nuevo Instituto de Desarrollo Profesional de Iniciativas Sanitarias, el profesor Leonel Brios. A autoridades de nuestra Junta Directiva, presentes y por Zoom, a todo el equipo de Iniciativas Sanitarias, presentes y por Zoom, y a medios de comunicación. ¿Qué celebramos? Celebramos el pasado y el presente, por los 20 años de existencia y un pasado de grandes logros, gracias a grandes compromisos y a la convicción de que no podemos hacer todo, pero podemos sí, siempre hacer algo, tanto ayer como hoy. Nuestra singularidad y nuestra articulación. Celebramos quiénes somos, profesionales comprometidos, convencidos y convencidas, y también que las victorias no son de todas ni de todos, porque no estamos solos ni solas, ni como organismo ni como profesionales. Es colectivo y en articulación el deseo de cambiar la vida de las personas, incidir en políticas públicas inclusivas y prácticas profesionales transformadoras, agradeciendo a los organismos con los que siempre dialogamos, la academia, el ecosistema feminista FOS, el UNFPA y otros organismos y referentes legislativos. Nuestro presente de construcción y nuevas agendas, la capacidad de refundarnos con nuevos desafíos que suponen tanto el defender lo conquistado fuertemente, como el profundizar en la divulgación y sensibilización de los derechos sexuales y reproductivos. Una vocación de sumarnos, una vocación de aprender, y una vocación de aportar desde el feminismo, que permanentemente nos alimenta y del cual orgullosamente nos sentimos parte de él. Porque seguimos creyendo que este es el camino válido. Porque Iniciativas Sanitarias es una organización que está en movimiento permanente y activo. En estos 20 años hemos crecido, hemos madurado, nos hemos caído y levantado, hemos cambiado. Tenemos nuevos horizontes y nuevos desafíos, siempre desde una práctica multidisciplinaria y con jóvenes que nos actualizan y enseñan en estos tiempos. No somos estáticas, somos iniciativas en movimiento. Nuestro compromiso es que este movimiento continúe avanzando y acelerando, para que las y los profesionales de diferentes disciplinas podamos calificarnos, podamos brindar una práctica consciente, comprensiva, escuchando y acompañando, siempre muy cerca de los derechos de las usuarias, sus familias y sus comunidades, y articulando con otros y con otras. El libro es solo una de las expresiones de esta nueva etapa de Iniciativas Sanitarias. Habitamos esta nueva sede en la cual nos encontramos, con mucho por construir en adelante. Ponemos en marcha el nuevo Instituto de Desarrollo Profesional de Iniciativas Sanitarias, liderado por Leonel.
Tenemos planes de crecimiento a través de una fuerte apuesta de formación y la primera editorial multimedia de salud sexual y reproductiva a nivel regional. No caminaremos solas, no caminaremos solos. Buscamos aliados, socios y socias. Queremos entusiasmar a otros con esta causa en movimiento. Creemos obstinadamente en la complementariedad de los diferentes saberes para hacer mejor nuestra práctica profesional comprometida por los derechos, comprometida con la vida y la salud de las personas, para que alcancen su felicidad con plena autonomía y en base a decisiones informadas. Para cerrar y dar paso al webinario del prelanzamiento, me voy a tomar el tiempo para rescatar la dedicatoria del libro como parte de nuestra honda identidad. Este libro está dedicado a todas las personas y organizaciones que estuvieron y siguen comprometidos con la revolución de los derechos sexuales y reproductivos en Uruguay, tanto ayer como hoy y en el futuro. Muy especialmente a las y los profesionales e integrantes de los equipos de salud que decidieron y reafirman a diario, desde su historia, desde su trabajo, desde su sitio de incidencia, que el compromiso con los derechos de las mujeres, la infancia y la sociedad toda es el corazón de su vocación y la brújula que orienta su práctica para transformar la realidad. Sean todas y todos muy bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Queremos presentar al doctor Miguel Gutiérrez, médico especialista en ginecología y obstetricia, maestro latinoamericano de ginecología y obstetricia, título otorgado por la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología FLASO, y actual director ejecutivo de ese organismo, y past president de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología. Muchísimas gracias por visitarnos en Uruguay y por acompañarnos en esta primera presentación del libro. Muchas gracias. En primer lugar, tengo que decir a Leonel, a Ana, a todo el equipo de iniciativas, que para mí y para el equipo que estamos acá en Uruguay, Enrique Guevara, director del proyecto de FIGO Espojo, y a César, César Campos, nuestro comunicador estrella. Es un honor estar realmente en el prelanzamiento de esta publicación, Uruguay, la revolución de los derechos sexuales y reproductivos. Pero lo segundo que quiero decir es que traigo los saludos de nuestro presidente de la Federación Latinoamericana de Obstetricia y Ginecología, el doctor Néstor Garelo, que me dio el encargo de darte un abrazo, ya te lo di hace un momento, Leonel, fuerte, felicitándolos por los 20 años, primeros 20 años del trabajo en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos en el Uruguay. También traigo los saludos de nuestro presidente de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, el doctor Antonio Ciudad, que por motivos personales no pudo llegar, pero como vuelvo a repetir, este es un evento para nosotros histórico por la presencia, por estar presentes en los primeros 20 años, porque sé que van a pasar otros 20, quizá otros 20, y en algún momento terminarán esos 20 porque ya no habrá necesidad de defender los derechos sexuales y reproductivos, porque esto tiene que ser una normalidad en la vida de nosotros, porque esto tiene que acabar. Y menciono el tema de los saludos y lo del libro, pero recuerdo que estamos en el siglo XXI y esta institución, esta organización se funda a inicio del siglo XXI, pero como respuesta a la falta de respeto a los derechos sexuales, a los derechos humanos, y los derechos sexuales y reproductivos son parte inherente de los derechos humanos, que no fueron reconocidos de inmediato, sino hacia fines del siglo pasado, en movimientos como el Cairo o Beijing, se empieza a tomar a nivel mundial este tema de los derechos sexuales y reproductivos
y a plantearlos no solamente para determinados temas, sino para muchos que son importantes para la vida de las mujeres. E Iniciativas toma esta idea de la defensa, pero no solamente la toma y queda tranquilo, como lo decía Ana, es el pasado que hay que mirar, que Iniciativas toma una responsabilidad y un compromiso al desarrollar un modelo de la reducción de riesgos para bajar la muerte materna por aborto que existía en el Uruguay, con un planteamiento muy interesante, muy importante, que es financiado por FIGO en ese momento. Y creo yo que esa es la base, y hoy día veía cómo está planteado la interrupción legal del aborto acá en la despenalización. Y le decía a Leonel, veo yo que esos pasos del IB1, IB2, IB3, como que reflejan los pasos que seguí en la ruta, el modelo de reducción de riesgos. Y le digo, esto no es casualidad, este es un trabajo de Iniciativas que se vio plasmado en una ley, la despenalización del aborto, pero como parte de un colectivo de la sociedad civil apoyado en su momento por la academia. Y eso es un ejemplo a seguir en toda Latinoamérica. Y ese es el mensaje de la Federación Latinoamericana de Obstetricia y Ginecología, que también desde inicios del siglo XXI, desde Santa Cruz, empieza un tema del Comité de Derechos Sexuales y Reproductivos a defender estos derechos en cada país. Y es una tarea no lograda aún, que está, diría, no incipiente, avanzada sí, porque tenemos gente muy proba y prominente e importante, Lucho Tábara, Aníbal Faúndez, gente comprometida, que dan el ejemplo de ese respeto permanente a los derechos sexuales y reproductivos, y que se plasman en algunos casos en leyes o normas técnicas en los Ministerios de Salud, que van dando, por ejemplo, leyes en contra de la violencia de género, leyes en contra de la violencia de género que los profesionales pueden ejercer incluso en los establecimientos de salud, se plasman en el aborto terapéutico, el reglamento en Perú, por ejemplo, y en otras leyes que se van avanzando. Pero uno mira a Uruguay y mira el modelo de riesgo, de reducción de riesgo, y dice cómo ellos lo pudieron hacer. Y mira la despenalización de Uruguay, y mira lo que ha pasado en Argentina, mira lo que pasó en México. Y uno dice, qué envidia, pero cuando uno analiza el tema, encuentra que hay barreras y obstáculos todavía que uno tiene que seguir venciendo, porque no se ha normalizado esta situación. La despenalización no es suficiente para el respeto de los derechos sexuales y reproductivos, porque se sigue despenalizando. Lo suficiente sería que sea normal, que este comportamiento sea normal, y como decía, te iba a decir Francisco Coppola, como decía, lo suficiente sería que eso sea normal. Y para eso hay que seguir luchando. Entonces, el mensaje de la Federación Latinoamericana de Obstetricia y Ginecología, uno es felicitarlos por las 20 años de iniciativa. El mensaje también es felicitarlos por que este libro, con crónica y testimonio de 2 décadas, de provida y proderechos. Y ese término de provida es porque se trabaja por la vida de las personas. Es bien interesante e importante el término que se está usando. Provida y proderechos. Así debemos mencionar, porque no somos pro-choice, somos pro-vida y pro-derechos. Y ese mensaje de la FLASOG y el saludo que traigo de parte de nuestro presidente Néstor Garello y todo su consejo ejecutivo, no es un saludo simplemente protocolar, es un saludo con compromisos, porque creemos que el trabajo permanente de la FLASOG dentro de las sociedades de obstetricia y ginecología de toda Latinoamérica tiene que arribar a cosas concretas, donde las sociedades deben participar en políticas públicas. Las sociedades no solamente están para hacer cursos y solamente para hacer reuniones académicas, también tienen que involucrarse en políticas públicas que deben ser recepcionadas por los gobiernos para poder llevar adelante el respeto a los derechos sexuales y reproductivos que necesitamos tanto en Latinoamérica. No es suficiente el avance de Uruguay, de Argentina, de México, no es suficiente. Falta mucho que hacer en Latinoamérica. Yo les pido a ustedes que la verdad, el ejemplo que nos están dando sea parte de lo que nosotros podamos llevar a otros países como respuesta
a este trabajo que debe hacer la federación. Nuevamente, Leonel, Ana, mis felicitaciones a todas iniciativas y estaremos juntos siempre en la lucha. Okay, gracias. Muchísimas gracias al doctor Miguel Gutiérrez de Perú y vamos a presentarles al doctor Carlos Fuchner, espero estar pronunciándolo bien, que es nacido en el Estado Plurinacional de Bolivia, fue profesor extraordinario de obstetricia y ginecología en el Hospital Municipal de la Mujer de 2009 a 2015, presidente de la Sociedad Boliviana de Obstetricia y Ginecología de 2000 a 2002, presidente de FLASOC de 2005 a 2008. El doctor Fuchner ha participado activamente en numerosos aspectos del trabajo de FIGO durante muchos años, incluido ser miembro de la Junta Ejecutiva de 2002 a 2005, cuando representó a FLASOC, y de 2012 a 2018, en representación de SBOC, fue miembro del Comité de Auditoría FIGO de 2004 a 2006. Le damos la bienvenida, nos está acompañando de manera virtual y espero que lo podamos ver. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, un placer verlos a todos, Ana, Leonel, Miguel, es un honor para mí estar acá. Doctor Carlos Fuchner, no lo estamos escuchando. Algo le pasa entonces al... Yo tengo mi micrófono abierto. Hola. Hola, ¿me escuchan? Ahora sí. ¿Sí? Ahora ¿Me sí, escuchan? Cabo. Ok, perfecto, muchísimas gracias. Un placer verlo, Ana, Miguel, Leonel. Muchísimas gracias por la invitación. Casi el pequeño video que han mostrado, más las palabras de Miguel, lo dicen casi todo. Yo quisiera recalcar un aspecto, que Uruguay, con la problemática que tenía del aborto como principal causa de muerte materna, comienza antes, a través de la iniciativa sanitaria, a través del modelo de reducción de riesgo, a pensar en disminuir esa muerte materna por consecuencia del aborto inseguro. Y lo comenzó antes que todo Latinoamérica, porque nosotros, la Carta de Derechos que se firma en Santa Cruz de la Sierra en el año 2002, fue posterior a que inicia Iniciativa Sanitaria este proyecto. Y sin duda ni una, te puedo decir a cabalidad que conociendo los 44, 45 proyectos que FIGO llevó en los diferentes países del mundo sobre reducción del aborto, el más ingenioso de todos fue el modelo uruguayo. Porque la capacidad de enseñarle a la paciente, de que ella conozca cuáles eran sus derechos, de que ella conozca cómo resolver su problema, reduciendo el riesgo, es el modelo más ingenioso y auténtico que se ha aplicado y se ha desarrollado en el mundo. Yo soy un enamorado de este proyecto. Todas las veces que toco el tema lo cito como la gran iniciativa que fue exitoso. Y el éxito fue tan contundente que no tuvo otra alternativa que el Congreso de la República del Uruguay aprobar la ley. Porque el resultado que arrojó en la disminución de la muerte por aborto inseguro en el Uruguay fue contundente. Nadie pudo negar. Yo lo felicito. Para mí es una tristeza no poder acompañarlo. Infelizmente, el Estado Plurinacional de Bolivia tiene dificultades hoy por hoy para comunicarse por vía aérea. Hace 25 años nos era mucho más fácil viajar. Hoy por hoy, entre la pandemia y diversos motivos, hemos perdido comunicación con nuestros países vecinos, lo cual es una tristeza. Para mí una enorme tristeza no poder verlos de nuevo, pero sí, el mayor de los éxitos, no existe un grupo más coheso de profesionales de todas, de las diferentes áreas que trabajan
en pro de la vida y en pro de los derechos de las mujeres. También quiero darle los saludos de todo el comité ejecutivo de FIGO, de la actual presidenta, la doctora Jean Conry, como todos los officers de FIGO, y para nosotros siempre ha sido un honor y ha sido un placer acompañar el trabajo de Iniciativa Sanitaria y de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia del Uruguay, como también de Matrona y otras sociedades afines. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un momento. Hola. Muchísimas gracias. Le damos paso a el saludo y el mensaje de Giselle Carino, que es argentina, politóloga y directora general de FOS Feminista, Alianza Feminista Progresista, compuesta por más de un centenar de organizaciones de diversos países del sur global que comparten el anhelo y el compromiso de garantizar el acceso universal a la atención en salud sexual y reproductiva, eliminar la violencia contra las mujeres, niñas y personas de género diverso, brindar educación sexual y promover la justicia de género. Escuchamos entonces con mucha alegría que nos acercó el mensaje de Giselle Carino. Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Giselle Carino, soy la directora ejecutiva de FOS Feminista, una alianza internacional de más de 140 organizaciones alrededor del mundo que luchan por la salud sexual, la justicia sexual y reproductiva. Me da muchísimo gusto estar con ustedes hoy. Voy a estar en un avión cuando escuchen este mensaje. Como ya se dieron cuenta, soy argentina. Conocí el modelo de iniciativas sanitarias en el 2002 a través de los periódicos y me contacté con el equipo para ver si me permitían entrevistar a las usuarias, escuchar cómo ese modelo tomaba lugar en la práctica. Desde ese momento me sentí muy convocada por 3 razones fundamentales, porque el modelo daba una respuesta inmediata, oportuna y genuina a las mujeres que transitaban un embarazo no deseado en un contexto restringido complicado, ¿no? de ese momento, porque había una clara noción de subvertir las relaciones de poder tradicional que nosotros experimentamos en la comunidad médica, con un equipo multidisciplinario, con parteras, con médicas. Me pareció que eso era fundamental. Y también con unos muy claros objetivos políticos de cambio. Yo no tengo dudas que este modelo, la articulación que se generó, se benefició de un acumulado histórico de luchas y ha contribuido enormemente, ha pavimentado el camino hacia el aborto legal y seguro en el país, y a eliminar las barreras que hacen difícil cerrar esas brechas en el acceso, ¿no? Quisiera estar con ustedes hoy, realmente, escucharles, aprender, intercambiar, tanto como espero que haya sido un proceso de mutuo aprendizaje en el que nos relacionamos en este acompañamiento. Para nosotros desde FOS Feminista fue un enorme privilegio poder hacer de puente, crear lazos con organizaciones y movimientos, no solamente en el resto de Latinoamérica y el Caribe, pero también alrededor del mundo, para que la gente pueda apropiarse del modelo, aprender, utilizarlo. Quiero acá traer a colación, ¿no?, las experiencias que tuvimos con las compañeras de Uganda, Tanzania, Palestina, lugares, contextos muy diferentes, ¿no?, en donde hemos podido intercambiar. Realmente les dejo un gran abrazo, con la convicción de que Iniciativa Sanitaria, su liderazgo, su trabajo
ha contribuido a crear un mundo un poco mejor para las mujeres y las niñas, y eso no es poca cosa. Y con la esperanza de nuevos sueños, de nuevas experiencias que seguramente van a continuar beneficiando no solo en el Uruguay, pero en el resto del mundo. Desde FOS Feminista nos sentimos orgullosas de contar con ustedes como parte de nuestra alianza, y desde aquí, en este momento desde Colombia, les quiero mandar un abrazo grande y bueno, ojalá tengan un conversatorio productivo. No, muchísimas gracias a Giselle, que en este momento está tomando un vuelo, por eso no está aquí con nosotros. Y queremos introducir a alguien que nos va a acompañar también por Zoom, Lucy Garrido, nuestra querida uruguayísima Lucy Garrido, que es periodista y publicista, editora de Cotidiano Mujer. Lucy integró el Consejo Asesor del Semanario Brecha, coordinó la comunicación para Latinoamérica y el Caribe del proceso del Foro de Organizaciones Feministas hacia la 4ª Conferencia sobre la Mujer de Naciones Unidas, celebrada en Beijing. Ha producido reconocidas campañas de comunicación, entre otras Sin las mujeres los derechos no son humanos, de CLADEM, Tu boca es fundamental, contra los fundamentalismos, para la articulación feminista Marcosur, a la cual pertenece, y Basta de rosarios en nuestros ovarios, para Cotidiano Mujer. Integra la Asociación de Feministas Marcosur y la Junta Directiva del Fondo Regional para el Apoyo a las Organizaciones y los Movimientos de Mujeres y Feministas. Es consejera del Global Fund for Women, coordinadora del Sistema de Alertas Regional en Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, y del ranking ISO Quito, dedicado a medir el cumplimiento de los estados respecto a los consensos regionales de la CEPAL. Bienvenida, Lucy, te escuchamos y esperamos verte también. Bueno, yo como Jesús me gusta que aunque sea me escuchen. Me están escuchando porque verme no me ven porque no me autorizaron el video. Bueno, entonces seré como así. A vos, vocacional. Hola, Leonel, ya te vi que levantaste la mano, veo a Miguel, Ana, les agradezco mucho esta invitación, me encantaría estar ahí con ustedes, pero Leonel es más distraído que yo, entonces se equivocó de fecha, y bueno, nos dejó a una colgada en el avión y a la otra acá, a oscuras. Sí, la culpa de Miguel. Bueno, yo quería... Bueno, por supuesto que saludar los 20 años de Iniciativas Sanitarias y saludarlos también desde un lugar, del lugar de una feminista, que puede ser una cosa rara, ¿no? Lo que uno espera es que feministas y médicos y médicas se peleen. Bueno, no. Yo quiero rescatar esto que tuvimos con Iniciativa Sanitaria, que es la posibilidad de discutir, de disentir, de putearnos, hablando en uruguayo, y sin embargo de hacerlo frontalmente, de ponernos de acuerdo luego, de ver, negociemos hasta dónde vamos juntos o juntas, y la verdad fue un placer. Yo creo mucho que esta democracia uruguaya se basa en eso, en que fuimos a la escuela pública, laica, gratuita y obligatoria, todos nosotros, y que entonces lo que tenemos que hacer es hablar. Y como creo en eso, creo mucho que gracias a ese método del diálogo que tenemos en este país, capaz que porque es muy chico y es mucho más fácil que dialogar en otros países, es que hemos podido hacer cosas en conjunto, juntos, ¿no? Yo creo que la ley que logramos de derechos sexuales y reproductivos tiene gran parte, o sea, nos merece y la merecemos. O sea, creo que todos nosotros feministas y sistema médico, academia, y también todo el personal de salud, las parteras, o sea, en Uruguay esto es una cosa que para nosotras es muy relevante. O sea, creo que hemos logrado hacer una sinergia que nos llevó a ser el primer país en tener el aborto despenalizado y legalizado. Ahora, claro, no tenemos las 24 semanas que tiene Colombia, vamos a tener que ir hacia ahí, pero no es el momento, en algún momento será, y para hacerlo también tendremos que ponernos de acuerdo entre las feministas y el personal de salud e iniciativas sanitarias, y todos
los médicos, parteras y médicas y parteros, con los que tenemos que ponernos a hablar y ver, porque el asunto es que hacemos después de todo esto juntos, ¿a dónde vamos ahora? O sea, y creo que el Instituto de Desarrollo Profesional es uno de los objetivos que me parece claro y excelente, que surja de iniciativas sanitarias eso. Y creo que además tenemos algo muy importante, y es que el año que viene se festejan los 10 años, se festejan, esperemos que sea un festejo, se conmemoran los 10 años del Consenso de Montevideo, y eso quiere decir los 10 años de la Conferencia Regional de Población y Desarrollo, que se realizó en Uruguay, donde Leonel fue viceministro de Salud Pública, y donde iniciativas sanitarias, Cotidiano Mujer, pero también CLADE, MISU, las mujeres en el horno en ese momento, las mujeres afro, las colectivas, o sea, logramos hacer de ese momento y de esa conferencia un trabajo mancomunado, discrepante, discutido, pero al final negociado y mancomunado, y logramos con esa manera de trabajar una conferencia y un consenso de Montevideo del que todavía se dice que sigue siendo el documento más avanzado que tenemos. Yo creo que en ese documento, en esa conferencia, las feministas tuvimos mucho que ver y también tuvo mucho que ver iniciativas sanitarias. Las saludamos con mucho amor y les deseamos que tengan otros 20 años estupendos. Y que el próximo lo festejemos con algo alcohólico y no tanto zumbido. Salud. Gracias. Gracias, Lucy. Y vamos a finalizar nuestro encuentro con las palabras, con la compañía de Leonel Brioso, profesor titular de la Clínica Ginecotocológica A de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, jefe del Departamento de Maternidad del Hospital de la Mujer, Centro Hospitalario Pereira Rosell. Leonel es fundador de Iniciativas Sanitarias y director del flamante Instituto de Desarrollo Profesional, además de ser editor responsable del libro que hoy empezamos a presentar. Bueno, gracias Irene, es un enorme placer estar en este pre-lanzamiento, como lo tituló la directora ejecutiva de Iniciativas, muy oportuno además porque es un lanzamiento que tiene más característica regional que nacional, es un momento en el país muy desafiante, porque estamos en plena campaña por un plebiscito de una ley. En este momento está hablando el presidente de la República, pero creímos que era necesario hacer este evento aprovechando la presencia de nuestros hermanos de FLASO, en particular, que vienen de Perú, y por eso es que invitamos a Lucy como referente feminista de América Latina y del Caribe, con el grupo más potente que nosotros conocemos por lo pronto, que es Articulación Feminista. Invitamos a Giselle, que es la que dirige la estructura ecológica, que se llama de organizaciones, de asociaciones que trabajan por los derechos sexuales y reproductivos en toda América Latina, a nuestro amigo Carlos Fournier, que tiene un rol protagónico como Past President de FIGO, a poder participar de este enfoque regional de este libro. Este libro fue un gran desafío para Irene y para mí, porque en realidad en enero del 2020 decidimos, en Iniciativas Sanitarias, hacer una conmemoración de nuestros 20 años, festejar los 20 años. Y en ese festejo estaba la idea de hacer un libro, y realmente fue muy difícil llegar a la idea de cómo hacerlo. Que finalmente fue la propuesta de Irene de hacer una crónica de los 20 años, entrevistando a gente que fue particularmente importante para nosotros en esta peripecia. No están todos los que tendrían que estar, lamentablemente como siempre, pero los que están tienen que estar. Entonces hicimos entrevistas, bueno, con Lucy, como representante del feminismo vernáculo y latinoamericano, con Alejandra López, también feminista, pero también con una visión académica muy importante,
a Ana y al Nobel profesor de ginecología, el profesor Francisco Coppola, a Marcos Carámbula, que fue presidente del Sindicato Médico del Uruguay y que tuvo un rol muy destacado al inicio del proyecto de iniciativas sanitarias. El Sindicato Médico fue un aliado estratégico, a Giselle Carino, que ya hablamos de ella, a Francis Kisling, una feminista de la primera generación, ¿verdad? Pero que sigue con una vigencia extraordinaria y con un pensamiento extremadamente avanzada, que nos acogió en su casa, en su corazón, para trabajar en conjunto y para darnos muchos elementos para desarrollar esto. A André Lalonde, que si está Carlos ahí, fue junto con Carlos los que acompañaron el proyecto FIBO, Salvar Madres y Recién Nacidos, y fue para nosotros como iniciativas un enorme, un formidable maestro que nos guió y nos enseñó a proyectar cómo los profesionales podíamos trabajar en esta materia. Aníbal Faúndez, el referente, junto con Lucho Tábara, que vi que está ahí y que mucho me alegro de que se haya conectado, que han trabajado en este tema. A Susana Rostañol, otra feminista, que fue muy importante para nosotros en el proyecto, ya que nos permitió tener una mirada antropológica de lo que hacíamos, es decir, la multidisciplina como un elemento clave en el valor de iniciativas sanitarias. Rafael Sanciviero, un militante social, también feminista él definido como tal, y que fue trascendente en la parte organizativa de nuestro proyecto al inicio, y el expresidente José Mujica, que fue probablemente el individuo que desde la política más contribuyó a la agenda de los derechos sexuales y reproductivos, facilitando y permitiendo que estos cambios se dieran, ¿verdad? Porque es muy importante que no hayan barreras desde el poder político, y Mujica favoreció realmente esta revolución que se dio en Uruguay. Una revolución que yo pensaba, nadie ha criticado el término revolución, eso me preocupa un poco, pero hoy pensaba, las revoluciones uno generalmente las asocia con situaciones violentas, ¿verdad? Donde hay muertos. Y acá, ¿hubieron o no hubieron muertos? Sí, hubieron muchos muertos. Las mujeres muertas que veíamos a diario hace 20 años en la maternidad. Las mujeres pobres que venían a consultar y que nosotros no llegábamos a hacer nada. Entonces creo que hasta ese punto de vista se puede decir que, no lo había pensado cuando le pusimos ese nombre, pero ahora que lo pienso, creo que sí tiene que ver esto con una revolución, porque corrió sangre, y si no hubiéramos hecho nada, esto seguiría, como sigue en muchos lugares de nuestra región y del mundo, ¿no? Porque el aborto sigue siendo una causa importante de muerte materna en muchos países del mundo. El eje principal de todo el libro, lo que trata de ver, es cómo nosotros como profesionales de la salud, lo que hicimos fue definir que no se trataba solo de trabajar por los derechos, sino que teníamos que arrancar trabajando con los valores. Insistimos mucho en eso, para eso fue tremendamente importante una conferencia que fuimos con Francisco hace muchísimos años, del profesor Helios Pardel, un catalán ya fallecido, que vino a hablar a Uruguay invitado por el Sindicato Médico de Profesionalismo Médico. Y en aquel momento fue un flash para nosotros, cómo podíamos realmente tomar esos valores del profesionalismo médico, aplicarlos a todo el equipo multidisciplinario de salud, y desde los valores impulsar los derechos sexuales y reproductivos, sin dejar que los valores fueran solamente hablados por los sectores antiderechos. Eso yo creo que desde el punto de vista de la advocacy que hoy hablábamos, fue lo más trascendente. Nosotros posicionarnos desde un lugar de valores y no dejar que de los valores supuestamente hablaran los sectores antiderechos. Ahí empezamos a competir de igual a igual, porque también nosotros teníamos valores que defendíamos, que no se trataba de valores individuales, se trataba de valores profesionales. La vocación, la disciplina, la competencia y el compromiso. Y desde ahí, en nuestro métier, que es la relación sanitaria, como siempre dice Ana, y hemos adoptado ese término, humildemente contribuimos a modificar la relación sanitaria, a modificar el sistema sanitario, la atención de las mujeres, el empoderamiento de las mujeres, la información calificada, y desde ahí
lentamente fuimos demostrando a la opinión pública que de lo que se trataba era de prevenir la muerte materna y prevenir el aborto. Y seguro primero, pero también el aborto, porque ese es el nombre que le dimos a nuestra organización, un nombre totalmente cacofónico y largo, aburrido, Iniciativa Sanitaria contra el aborto provocado en condiciones de riesgo. O sea que el contra para nosotros forma parte de la esencia de lo que nosotros hicimos. Entonces, muy precozmente abandonamos aquello de estar a favor o en contra, nunca hablamos de eso, prácticamente. El libro que en el 2002 publicó Aníbal con Barcelato, fue un libro muy bueno para nosotros como el dilema del aborto, ¿no? Donde planteaba esto. Nosotros arrancamos ya, nosotros nunca hablamos a favor del aborto, nos pareció una discusión, y ahí creo que fue el lugar para ponernos complementarios a el movimiento que vanguardizó todo esto, que fue el movimiento feminista, el movimiento de mujeres. Y no está Lucy acá, por lo tanto no tengo que defenderme para reconocer el trabajo del movimiento feminista, porque si no ella me pega, pero lo digo porque estoy convencido. Las que promovieron, las que vanguardizaron fueron movimientos feministas. Y la virtud que tuvimos fue de complementarnos, de no hacer que el otro fuera como nosotros, sino que respetarnos, y sabíamos que íbamos para el mismo lado, luchando por lo mismo, ¿no? Como dijo un viejo político y revolucionario uruguayo, Raúl Sendic, que no importaba por el lugar de la cancha donde uno jugara, mañana vamos a jugar en contra, sino que todos patearan para el mismo lado. Desde esa visión es que movimiento feminista, movimiento profesional, de alguna manera encarado por iniciativas, y sector político comprometido, fueron los que motorizaron este avance y esta revolución de derechos que en 15 años transformó el perfil del Uruguay. De las enseñanzas del libro, bueno, ustedes lo leerán y juzgarán si es útil o no. La voluntad nuestra fue dejar plasmada la experiencia para las nuevas generaciones, y en ese sentido hay tres componentes que para nosotros son claves en todo esto. Las evidencias científicas que nos impulsen para la transformación de la realidad, las alianzas necesarias y las propuestas de cambio. Esos son los tres componentes, ¿no? De las evidencias, nosotros nos basamos en el valor de la defensa de la verdad en función de la laicidad, y en ese sentido creemos en el conocimiento científico, y entonces nos dedicamos a demostrar la gravedad que tenía este problema, y hoy por hoy estamos realmente extremadamente preocupados no solamente con el tema del aborto, sino cómo la sindemia global y la pandemia COVID-19 están impactando en todos los derechos sexuales y reproductivos, y eso ha generado un aumento de la brecha de inequidad en nuestra región, la más inequitativa del mundo, con un aumento escandaloso de la mortalidad materna. Escandaloso. Uruguay pasó del 2019 de 14 muertes maternas cada 100.000 habitantes a 30 muertes maternas en el 2020, antes de que empezara la primera ola de COVID. Y el año pasado, el 2021, que nos arrasó la variante P1, la variante Delta también denominada, probablemente lleguemos a 70 muertes maternas. Y esto que pasó en Uruguay, sin tener datos, estoy convencido de que debe ser la realidad de toda la región, porque toda la región vivió esto. O sea que hay un antes y un después. Ya no podemos hablar más de que Uruguay es un ejemplo de mortalidad materna. Lo fue hasta el 2019. Pero con la crisis social, económica y psicológica de las medidas de mitigación que se establecieron en Uruguay y la falta de políticas sociales para apoyar a la maternidad, esta cifra se duplicó en el 2020 con respecto al 2019. Y hoy prácticamente se cuatriplicó. Cuando veamos eso, en el Comité de Derechos Sexuales y Reproductivos de la SOG, en la CEPAL, en el UPA, probablemente nos alertemos y haya que desandar mucho camino para poder volver adelante, porque estamos en una situación dramática. Esto es lo que hay que trabajar ahora, ¿verdad? Ya se acabó los 20 años. Ahora hay que trabajar en esto, y lo que queda claro como enseñanza de esto es que no podemos avanzar en la agenda de los derechos
y de género, sin avanzar en la agenda de la equidad social y de la redistribución de la riqueza, y sin tomar en cuenta la agenda medioambiental. Esta crisis es una brutal crisis medioambiental, y la pandemia es fruto de la deforestación, en fin, de todo lo que ya sabemos. O sea que hay mucho para trabajar en evidencias profesionales, hay mucho para trabajar en las alianzas. Lucy recordaba recién que el año que viene van a ser los 10 años del Consenso Montevideo, una experiencia impresionante que tuvimos en nuestro país. Ahí hay un papel protagónico del Fondo de Población de Naciones Unidas, aliado desde siempre del movimiento social, y en nosotros en particular, de la CEPAL y del sistema multilateral, exceptuando la OEA, que está dirigido por una persona oscura, ¿verdad?, que está en contra de los derechos sexuales y reproductivos. Lamentablemente, el resto del sistema multilateral está muy alineado con respecto a este tema. Después la SOG. La SOG es una entidad poderosísima, no solamente por la presencia en todos los países, sino por la rectoría que los Lucho Tábara, los Aníbal Faúndez han impuesto hace 20, 30 años con respecto a esto. Y ahí en el tema es fundamental entender que las sociedades de cada país se tienen que involucrar en esto, independientemente de lo que piensen las autoridades de turno. Esto no se trata de que el presidente sea de derecha, de izquierda, del Opus Dei, budista o musulmán. No importa eso. Las sociedades tienen que tener una misma condición, un mismo compromiso, y eso hay que exigirlo. Y para eso está el Código de Ética de Figo, que establece con claridad qué es ser objetor de conciencia y qué es ser objetor de conciencia, antiderecho, establece con claridad. Y yo creo que ahí hay que jugar un rol. Y si las sociedades locales no se comprometen con esto, hay que buscar grupos locales que sí lo hagan, e interactuar con FLASOG, sociedades de salud sexual y reproductiva, iniciativas sanitarias, asociaciones de ese tipo en otros lugares, porque lo que precisamos es en cada país una plataforma de este tipo. También a nivel regional, la red ecológica feminista FOS tiene un rol fundamental, ¿verdad?, para cumplir. La academia comprometida con esto también. Tendríamos que empezar a pensar en una red académica a favor y que promueva los derechos sexuales y reproductivos, no solamente vinculados con nuestra especialidad, sino con todas las profesiones universitarias, el movimiento social de mujeres y feministas, los sectores políticos comprometidos con los derechos, los jóvenes, los comunicadores. Los comunicadores muchas veces son parte del problema, pero por ignorancia, porque no saben nada del tema, y hay que educarlos para eso. Y los líderes de opinión. O sea que evidencias, alianzas, y en tercer lugar propuestas, y ahí la oferta que Iniciativas tiene nueva es el Nobel Instituto de Desarrollo Profesional, que lo que busca es generar nuevas currículas de desarrollo para los profesionales, y no solo profesionales, porque estamos pensando en grupos afrodescendientes, en grupos de mujeres, en jóvenes, en comunicadores, en fin, en todos los escenarios posibles, con una visión, como siempre decimos, que es para enfrentar a los fundamentalismos teocráticos y religiosos y políticos, ser pro vida y pro derecho. Y en ese sentido, nosotros hace mucho tiempo, tantas veces nos hemos visto, yo pensaba desde cuando nos conocemos, hace más de 20 años, yo creo, siempre defendimos el hecho de ser pro vida, porque esta visión anglosajona de ser pro-choice o pro-life no entra en América Latina. En América Latina somos pro derecho y somos pro vida, somos pro vida y somos pro derecho, porque en realidad los que somos pro vida somos los que podemos demostrar con nuestra práctica y con resultados que nuestras políticas tienden a mejorar la vida, la salud y la dignidad de las mujeres, la infancia, los varones, porque la lucha contra el patriarcado es también a favor de la salud de los varones. El patriarcado mata a los varones por las conductas de riesgo, por la violencia, por muchas cosas, ¿no? Y toda la sociedad. Entonces yo creo que este trabajo que tenemos que hacer es por la equidad, y ojalá que en esta perspectiva nos encontremos juntos nuevamente. Hoy decidimos hacer este lanzamiento por la importancia que le damos a FLASOG en este ecosistema multiprofesional, digamos, de lucha por los derechos. Ahí tenemos que ver cómo avanzar, si avanzar por los lugares en cual el aborto se ha hecho
a nivel de la consulta general, si avanzar por lo que hizo Canadá, que lo sacó de la ley. En Canadá no existe el aborto en la ley. A mí es lo mejor, ¿no? Es un hecho sanitario, es como tratar una colecistitis aguda. No tendría que estar en la ley, ¿verdad? ¿Para qué va a estar en la ley si tiene una colecistitis aguda? Le tiene que hacer una colecistectomía, no va a estar en la ley. Bueno, en Canadá es así, yo creo que es el referente, o lo que dice Lucy de avanzar en las semanas de edad gestacional. Tenemos que discutir eso y ver, ponernos de acuerdo, o no, cada uno que piense lo que quiera, ¿no? Sabiendo esto que decía Raúl Sendic, de tirar todos para el mismo lado, ¿no? Independientemente de los lugares de cada uno. Pero tenemos que seguir avanzando, porque si nos quedamos quietos retrocedemos. Y por último, decirle a Flaso que estamos en un momento en Uruguay de gran alegría y de gran conmoción, porque recientemente ha sido nombrado Francisco Coppola como director de una de las 3 cátedras de ginecología obstetricia, y eso hace que por primera vez en mucho tiempo haya una mayoría desde el punto de vista académico que tiene una visión conforme a los derechos sexuales y reproductivos, que va a trabajar con una perspectiva de género, y eso es altamente estimulante, sobre todo pensando en lo más importante que son las nuevas generaciones, de que se formen en el paradigma de la defensa de los derechos y no en la hipocresía de que haya derechos para quien puede pagarlos y para el resto, básicamente, la ignominia. Así que bueno, un gusto realmente haber estado acá, un privilegio estar con todas y todos ustedes. Espero que les llegue el libro de alguna manera, ya veremos cuál. Eso se va a encargar la editorial de Iniciativas Sanitarias, que es lo otro que estamos lanzando hoy, ¿no? O sea, este libro inaugura una nueva editorial en nuestro país que se llama Iniciativas Sanitarias. Somos muy creativos en los nombres. Y que está abierto a todas las que quieran participar y publicar en él. Así que muchas gracias y seguimos en contacto permanentemente. Gracias, Leonel. Y bueno, personalmente muchísimas gracias también por convocarme a participar y a trabajar en esta publicación. Es solo aprendizaje trabajar con ustedes, así que muchas gracias. Y para cerrar, quiero hacer 2 cosas, leerles algunos saludos, compartir que han llegado de todo el mundo, y un par de preguntas que me parecen muy interesantes. Felicitaciones a iniciativas desde el Ministerio de Salud de la Nación Argentina, felicitaciones desde Venezuela, de parte de Secavid, de parte de Isbeth Fernández, que también tiene una pregunta después, bueno, Lucy, que nos acompañó, Milka Dineb, felicitaciones por este aniversario, un abrazo de Forolac. Saludos Milka, gracias Milka también por la difusión, muchísimas gracias. Saludos de Mónica Gil desde Colombia, estoy leyendo solamente algunos, de Silvia Oiserovich, felicitaciones, iniciativas sanitarias, han marcado el camino de los derechos en América Latina. Abrazos desde Redicer. De María Alicia Gutiérrez, felicitaciones a iniciativas sanitarias en su 20 aniversario, un verdadero ejemplo para el resto de los países de la región. Abrazo y por muchos años más, FUSA, Asociación Civil Argentina. Muchísimas gracias, María Alicia. Tenemos, bueno, a todo el equipo de Iniciativas Sanitarias también. Muchas gracias al equipo por estar hoy conectado, algunos presentes y otros presentes a la distancia. Xiomara Ibaria Celaya, muchísimas gracias también. Vicente Díaz, felicitaciones por los primeros 20 años de trabajo desde México. Me preguntan, ¿van a compartir el modelo a los correos? Bueno, la información acerca de todo esto está en el libro y también está en la página web, y siempre nos pueden escribir para recibir cualquier información que necesiten. Estamos acá, que justamente es el próximo. Luis Tavara, hola a todos, saludos y felicitaciones a los colegas de Iniciativas Sanitarias por sus importantes aportes a los derechos de las mujeres. Un abrazo a todos, Lucho Távara desde Perú. Un especial saludo y un abrazo fraterno a mi amigo Leonel Brioso. Necesitamos muchos Leoneles en América Latina. Lucho Távara desde Perú. A ver, sigo.
a Pancho Coppola por su designación. Saludos también. Y tenemos una pregunta de Isbeth Fernández. Buenas noches. Luego de 10 años de despenalización de la IVE en Uruguay, de despenalización del aborto, de la ley en Uruguay, ¿cuál es el balance respecto a la protección de la vida de las mujeres y de las cifras de muertes de mujeres relacionadas con la IVE? Como lección para los países que argumentan que aumentan las cifras de abortos, es una pregunta muy interesante, al despenalizar la IVE. Gracias, dice Isbeth Fernández desde Secavid, Venezuela, y después comenta: las políticas de salud han mostrado vulnerabilidad ante la pandemia del COVID-19. Esto nos habla de que los cambios no fueron estructurales, o de qué nos habla esta realidad. Dejo estas dos preguntas, una que tiene que ver con los números de IVE y otra que tiene que ver con la pandemia del COVID. Leonel. Bueno, de lo de IVE, en primer lugar, se ha dado lo que pensábamos que se iba a dar y lo que comprometimos como iniciativas, nuestra visión, y en lo personal, cuando me tocó estar en la gestión del ministerio, lo que decíamos en aquel momento como gobernantes. Lo que iba a pasar era un incremento del número de registros, una estabilización y luego un descenso. Y eso se ha dado, y para nosotros es una enorme satisfacción que aún en la pandemia esto se siga así. Y de hecho el 2021 fue el segundo año consecutivo que disminuyeron el número de IVE en el Uruguay. Esto es un dato muy importante. Yo realmente pensé que no iba a acontecer con la pandemia, con el déficit de los servicios, pero gracias al esfuerzo de los equipos de salud, ahí está Verónica Fiol, que es una de las referentes ineludibles de los equipos que trabajan en terreno, actual presidente, no se puede estar en todos lados, Verónica, actual presidenta de la Sociedad Uruguaya de Salud Sexual y Reproductiva, pero que está en el terreno. Fueron esos equipos los que mantuvieron abiertas las policlínicas de IVE y los que mantuvieron abierto el asesoramiento en el peor momento de la pandemia, porque fue como un reflejo que se tuvo de que aún en la pandemia esto no iba a llegar al control del embarazo, a la salud sexual y reproductiva, a los equipos de salud sexual y reproductiva, a las policlínicas y a las oncológicas. Y se mantuvieron. Y yo creo que eso es una enseñanza brutal, porque es el segundo año consecutivo. Yo no pensé que iba a pasar, lo digo de verdad, y pensé que iba a ser aprovechado por los sectores antiderechos, sobre todo por las nacientes bancadas evangélicas que también hay en Uruguay, que tergiversan las evidencias, pero de una manera muy favorable a sus intereses, ocultando la verdad tras un visto de fundamentalismo. Pero acá no hay nada para tapar, porque es indiscutible esto, gracias a todas las Verónica Fiol que están en todos los equipos de salud, y que ahí nos acompaña siempre. Y con respecto a la otra pregunta, bueno, es una pregunta un poco más compleja de responder. ¿Qué ha pasado con el COVID-19? Yo creo que la respuesta del COVID-19 en toda la región ha sido una respuesta que hizo primar una condición de mantenimiento de la inequidad, que favoreció a los sectores más acomodados. Los sectores acomodados no padecieron la pandemia. Es mentira que la pandemia afecta a todos por igual. Está claro hoy que es mentira, pero no estaba claro al principio y se decía que la pandemia nos afectaba a todos. Mentira. La pandemia afecta más a la gente más pobre, a la gente más vulnerada en sus derechos, a las mujeres y a la infancia con mayores problemas económicos, sociales y psicológicos. Y el no haber establecido ayudas sociales efectivas para esa población profundizó la inequidad, y yo creo que eso se debe a resoluciones políticas equivocadas que se tomaron en su momento, producto en alguna medida de la ignorancia y el miedo que había al inicio de esto, pero luego a visiones neoliberales que están muy predominantes en la región y que afortunadamente aparentemente están cambiando a una visión de mayor equidad. La equidad yo creo que es la que perdió en la pandemia, y es la equidad lo que nos tiene que sacar adelante, junto con la Agenda de Derechos Sexuales y Reproductivos de Género, y junto con la mención permanente a la agenda medioambiental. No existe hoy ninguna posibilidad de salida
sino es con la preservación y sostenibilidad de nuestro planeta. Muchas gracias, Leonel. Y dice Isbeth, excelente respuesta, Leonel, así es, la pandemia tiene clase y género. Muchísimas gracias a todos los presentes. Disculpa si hubo algún ruidito técnico. Y agradecerles, cumplimos con 1h15, fuimos casi 50 personas conectadas, algunos aquí están presentes. Esto recién empieza, les llegará, esta presentación va a quedar publicada en nuestra página de YouTube y en nuestra página web. Muchísimas gracias a todos, buenas noches, y compren el libro, prontito van a recibir noticias acerca de cuáles son los distintos canales acerca a través de los que pueden llegar. Muchas gracias y buenas noches a todos.